Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos, pensando con banderas del IBER. La audición Frente Amplista con Julio García y Charo Laitano. Ondean al viento banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños van de mano en mano, banderas al viento. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Buenos días a todos, buenos días a todos nuestros oyentes por todo el país. Buenos días, Jaime Buen Seco, día, hoy nos oyentes. acompaña porque Julio García hoy no pudo venir por un tema personal, pero tenemos en nuestra mesa al colaborador de siempre, el periodista Jaime Seco, y como siempre, el vecino del barrio a la otra punta de la mesa. ¿Cómo anda, vecino? Muy bien, por suerte, acá estamos. Otro sábado lindo, con mucha actividad. Se viene mañana el Día de la Madre y hoy tenemos actividades de salsa, chicos que están formándose en salsa, así que a la tarde vamos a estar con esos grupos, con todos esos chicos y mayores. ¿En dónde es eso? Es una en Brazo Oriental, específicamente, sé más o menos dónde queda, que queda por Valle y Ordóñez y San Martín, y de ahí hay que caminar como 5 cuadras, pero realmente muy lindo, es un espectáculo a beneficio, hay que recaudar fondos para que los niños puedan vestirse, puedan salir y puedan tener la dignidad y la integridad como para sentirse ciudadanos. Desde la cultura hay que fomentar ciudadanía. Todo eso para salir luego, preparándose todo el año para salir luego en los carnavales y en todas las fiestas. En este caso, ahí está, en este caso es para que ellos tengan sus grupos de salsa. Y poder mostrarse en diferentes escenarios o salir a mostrar, sencillamente para que los chicos tengan un objetivo común y un trabajo colectivo pensando en un futuro. ¿De qué edades? En este caso son adolescentes y jóvenes. Muy bien. Bueno, estamos nuevamente en esta audición que dimos en llamar Pensando con Banderas del IBER, porque es para pensar y comunicarnos con todos ustedes por el 099-174-132, 099-174-132, o el teléfono de siempre, 099-25-27-26, solo por mensaje de texto, porque no podemos atender las llamadas al aire. Bueno, pero desde Oriental para todo el país y desde Nueva Palmira para la gente de esa parte del departamento de Colonia. Exactamente, tenemos una repetidora en simultáneo por la emisora Cono Sur de Nueva Palmira, donde estamos directamente en simultáneo con todos los colonienses que nos están escuchando. Así que agradecemos a la emisora que en simultáneo nos retransmite y a todos los colonienses que nos viven mandando mensajes de comentarios y por otro lado agradecimientos. Así que hoy vamos a empezar el programa directamente con un entrevistado que tenemos en la mesa, que hemos venido anunciando por nuestras redes sociales, por Facebook, Banderas del IBER, o si no por nuestro WhatsApp. Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencia. Este joven que está a cargo de una tarea importante, importantísima y de gran trabajo justamente en estos últimos tiempos, ya que hoy o mañana se hace un mes del tornado en Dolores. Así que, Fernando Traversa, director del SINAE, bienvenido a esta mesa. ¿Cómo estás? Y queremos conversar contigo de todo lo que significa el SINAE desde que se creó hasta hoy y hoy cómo están las cosas en Dolores y en el resto del país. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí en este programa. Y bueno, como director del Sistema Nacional de Emergencias,
es muy bueno poder hablar por este medio para compartir un poco cómo funcionamos, cuál es la historia, qué alternativas de trabajo nos quedan hacia adelante y cómo el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y la ciudadanía en su conjunto se organiza ante este tipo de circunstancias. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes, los gobiernos frente amplistas, cuando llegan en el 2005, digamos, se empieza a gobernar en los gobiernos frente amplistas? ¿Qué es lo que encuentran con este tema? Si había algo, no había nada, ¿de dónde se empieza, cómo se crea y a dónde llegamos al día de hoy? Bueno, creo que es muy importante que tengamos presente que el proceso de transformación de lo que es el Sistema Nacional de Emergencias hoy, digamos, hay que mirar 20 años atrás. Y primero hay que ver que en el 93, cuando se incendia el Palacio de la Luz, el Uruguay encontró que no tenía ninguna institución suprainstitucional, digamos, o sea que no tenía ninguna institución de coordinación que ante este tipo de circunstancias pudiese coordinar la activación de varias cosas a la misma vez. Y entonces en otros países se llama defensa civil, eso, ¿no? Más exactamente, en Uruguay no existe formalmente la figura de defensa civil, si bien dentro de las distintas fuerzas está esa posibilidad en carácter de reserva, pero no había una estructura que tuviera este rol, y entonces se crea por decreto en el 95 la Dirección Técnica y Operativa Permanente del Sistema Nacional de Emergencias. Uh-huh. Y en realidad se crea como una unidad centralizada dentro de Casa Militar y en Montevideo, digamos. Entonces lo que se hace es, se trabaja en el diseño de estrategias de preparación. Y preparación quiere decir esencialmente conocer los medios que se tienen que desplegar ante la posibilidad del advenimiento de una emergencia, y cuando algo sucede, tener las capacidades para poder activarlos y responder ante ese hecho. Naturalmente, cuando empezó en el 95, las condiciones que tenía eran muy pequeñitas, y paulatinamente empezó como a incorporar, y del 2005 en adelante, seguramente a influjos de la impronta que el Frente Amplio le puso al gobierno, pero además participando de un proceso a nivel global de discusión acerca de cuáles eran las modalidades que en el mundo entero había de respuesta ante las situaciones de emergencia, que estaban esencialmente concentradas en la perspectiva de respuesta, es decir, en la defensa civil o en otras modalidades, pero siempre centrado en la respuesta. Y en realidad en 2005 se genera un acuerdo a nivel global que se firma en Hyogo, en Japón, uh-huh, para mejorar las capacidades de respuesta, y se establecen algunos criterios y se inicia un proceso de debate internacional para ir transformando desde la perspectiva de la respuesta a la perspectiva de la gestión del riesgo, entendiendo por esto un proceso articulado entre muchas instituciones para gestionar el riesgo en todas sus fases. Y esto supone, primero que nada, conocer el riesgo, gobernar el riesgo y poder mitigar el riesgo. Entonces, y para eso hay un conjunto y atender al riesgo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de fases que tienen que ver con la prevención, la mitigación, la preparación, la atención a la emergencia, la rehabilitación posterior a una emergencia y la recuperación en la medida que esa emergencia haya tenido efectos destructivos, digamos. Entonces, esa transformación supuso un conjunto de años de trabajo que a nivel global estaban sucediendo y que a nivel país también, y ahí los mojones como situaciones concretas fueron determinantes. Así como en el 95 se crea, un poco influido por esa situación en el 93 del Palacio de la Luz, en realidad en el 2005 se instala el debate en Uruguay, porque además sobrevino una tormenta, un tornado subtropical, ¿cómo era? Una tormenta subtropical, no, ciclón extratropical, sí. Que afectó mucho y que instaló un debate de cuáles son las capacidades que tenemos como país. Y entre el 2005 y el 2009 se comenzó a trabajar en dos frentes: en el marco legal, en la creación de un marco legal, y por otro lado en el desarrollo de una propuesta descentralizada, porque la primera observación era, bueno,
con una institución centralizada, solo concentrada en la respuesta, es insuficiente. Tenemos que descentralizar esas capacidades y estar en todos los departamentos, porque quien más conoce el riesgo es el que está allí. Quien primero puede responder ese es el que está allí. Entonces hay que asentarse sobre las capacidades que hay en el territorio. De ahí que la ley, que es creada, consagrada en 2009, lo que instala es un mecanismo descentralizado de actuación que tiene una dirección nacional alojada en presidencia y dependiente del prosecretario. Claro, el prosecretario por delegación. Por delegación del presidente, claro. Exacto. Y bueno, y esta dirección nacional es un poco la que coordina el funcionamiento del sistema, que tiene en cada departamento un comité departamental que es presidido por el gobierno del departamento, pero integrado por al menos representantes 5 representantes de 4 ministerios: el director de bomberos, el de policía, el de Fuerzas Armadas, en cada caso puede ser del Ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada, dependiendo del departamento, desarrollo social y salud pública. Estos son los que como mínimo integran el comité departamental, pero además depende de la realidad de cada departamento. Hay departamentos donde están muy integrados el Ministerio de Ganadería, o muy integrados Vivienda, o muy integrado el Ministerio de Transporte, o las empresas públicas, y en algunos departamentos están todos. O sea, depende un poco... Claro. De la característica de cómo funciona el comité en cada departamento, de los tipos de riesgos que afrontan, de la recurrencia con la que afrontan esos riesgos. Entonces, el cómo se desarrolla o se despliega cada comité es diferente. Pero entonces, del 2009 que se instala la ley hacia aquí, lo que hubo fue un fuerte proceso de construcción institucional, digamos. Entonces, el gran desafío era que no quedase en la letra esto de vamos a descentralizar, y entonces había que construir esa descentralización, y además con una tensión, porque a diferencia de Protección Civil o un ministerio de emergencias, que uno tiene una institución centralizada y tiene entonces un orden jerárquico de trabajo, estamos hablando de un sistema. Un sistema tiene un conjunto de actores, cada uno aporta y cada uno decide, y entonces hay que articular protocolos, mecanismos de trabajos en conjunto, hay que administrar tensiones, porque a veces los énfasis de un gobierno departamental no necesariamente coinciden con los énfasis que pretende imponerle el gobierno nacional. Entonces, esas tensiones están constantemente en la construcción de un sistema, pero a la misma vez, conscientes de las tensiones, en realidad el sistema se ha ido fortaleciéndose justamente en la construcción de acuerdos. Y hoy es un sistema que, no exento de pequeñas dificultades para su desarrollo, se ha ido fortaleciendo en la construcción colectiva. Y no por nada, en realidad, en las últimas circunstancias, tanto el Congreso de Intendentes como el Parlamento, como la ciudadanía en general, ha valorado muy bien el funcionamiento del sistema, que básicamente son todas las instituciones del Estado en su conjunto que van comprendiendo cada vez más y mejor cuál es el rol que les toca jugar, en qué momento les toca jugarlo y cómo nos coordinamos para hacerlo. De la época que decís, prácticamente la anterior al frente, porque en el 2005 cuando sale este acuerdo internacional, de la centralidad de la respuesta, me acuerdo, porque uno piensa siempre en inundaciones, que es lo que acá pasa más, porque tenemos una serie de ciudades, 5 o 6, que tienen barrios mal ubicados, ¿no? Básicamente. Pero hay inundaciones también en Montevideo. Me acuerdo que hubo un par, creo que una fue posterior, pero un par de ensayos de tragedia en el aeropuerto, porque el hospital de clínica solo no da abasto para meter 250 pasajeros en un avión, yo qué sé. Entonces hubo, había que coordinar desde policía de tránsito hasta cosas para ver si en los hospitales se podía atender de emergencia todo eso, y funcionaban los teléfonos y todo eso. Después del 2005, yo en ese momento cubría Casa de Gobierno. Me resultó bastante difícil, yo tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba eso, pero estaba a cargo de un militar que por ser militar tenía prohibido hablar con la prensa, así que nunca pude
saber mucho qué estaba pasando ahí, porque hubo ese terremoto, ¿cómo se llama? El ciclón de agosto, pero hubo otras cosas, bueno, no sé, ni hablar, hasta una sequía puede ser una emergencia. Digo, para ver que el tipo de riesgo puede, claro, el tipo de riesgo puede ser muy variado. Sí, en ese sentido, a ver. Y por eso es imprevisible, por eso es más complicado. No, y la otra cosa, que yo creo que esto, algo dijiste, pero que es interesante, es que los oyentes entiendan lo complicado que es que un expediente pase de un ministerio al otro para resolver un tema cualquiera. Pueden pasar años. Quizá ahora... pero pasar un expediente de un ministerio al otro es una complicación. Y esto tiene que ser hecho en minutos. Por lo tanto, tiene que haber mucho cosa aceitada. Y lo que se nota, tanto en las inundaciones de principios de año en el norte, como en este episodio de Dolores, que estaba todo muy aceitado. Hasta que Tabaré Vázquez no tenía que ir el primer día porque molestaba, tenía que ir después el segundo, tercero. Primero tenía que ir el ministro de Salud, después tenía que ir los demás ministros a hacer un relevamiento de día y después podía ir, pero antes no. Y había ahí una foto de una mesa donde había como 30 personas, donde cada uno sabía lo que estaba haciendo, ya venía a informar lo que ya había hecho, y eso era la mañana del día siguiente. Sí, en realidad eso es producto del trabajo todo el año, ¿no? O sea, si hay algo que tiene el sistema es que no funciona, no se activa ante la emergencia, digamos. Claro. El concepto con la respuesta era el sistema se activa ante la emergencia y entonces había un comando de respuesta, digamos. Claro. En realidad el sistema hoy funciona todo el año porque básicamente lo que hace es analizar riesgos, prepararse para esos riesgos, producir, tomar decisiones para mitigar riesgos, porque puede haber inundaciones que no las podamos detener, pero sí podemos reducir las vulnerabilidades que tenemos ante esas inundaciones. Entonces, si trabajamos en políticas de realojo de viviendas, si trabajamos en políticas de ordenamiento territorial, si trabajamos en políticas de prevención para que la gente sepa qué debe hacer ante determinadas circunstancias, en realidad estamos descendiendo los riesgos, porque el riesgo se construye en el encuentro entre la amenaza y la vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, para trabajar en el desarrollo de un país sustentable, tenemos que trabajar con una perspectiva de gestión de riesgos donde el mayor esfuerzo está en la prevención y mitigación de riesgos y el desarrollo de capacidades para estar preparados para atender a esas emergencias. Y esa es tal cual como tú lo decís. En realidad, paulatinamente, cada vez más los protocolos de actuación y los mecanismos de trabajo en conjunto habilitan que la primera respuesta sea una respuesta articulada, sea una respuesta donde los actores saben cuál es el rol que les toca jugar y dónde son las áreas en las que tiene que hacer énfasis, y efectivamente eso brinda mayor celeridad en las capacidades de respuesta. Nos queda mucho trabajo por hacer porque esto que tú decías, lo que cuesta un trámite, bueno, en realidad lo que cuesta todo lo que supone construir acciones en conjunto, siempre cuesta, sea solo con la conversación y el establecimiento de acuerdos, o sea en el establecimiento de acuerdos formales con trámites y demás, siempre cuesta. Por eso el trabajo es constante. Y entonces cada vez que alguien me encuentra después de una inundación dice, che, estos días estás trabajando un montón, ¿no? Y entonces yo digo, mirá, si supieras todo lo que trabajo todo el año, ¿no? Pero los días de inundación trabajas un montón. No, cuando hay inundación, inundadas 5 ciudades al mismo tiempo. Sí, no, a ver, en esta vuelta tuvimos a los 19 departamentos del país con personas desplazadas. Sí. En esta vuelta tuvimos un tornado que afectó a la tercer parte de una ciudad. En este año, en realidad lloviendo en diciembre, pero con una inundación que fue hasta principios de enero, se desplazaron 25.000 personas en el norte del país, siendo la segunda inundación histórica más grande en cantidad de personas desplazadas. Y si yo les dijera que en los 14 meses que hace que estoy en la dirección del sistema, en realidad tuvimos, además de inundaciones y tornado, que es lo que ahora vemos todos,
tuvimos sequía con 9 departamentos declarados en emergencia por sequía, que la sequía a veces a quienes vivimos en las ciudades parece preocuparnos menos, pero es de las emergencias con mayor impacto en las capacidades productivas del país y por tanto en la economía del país. Claro. Tuvimos cenizas volcánicas, tuvimos avión caído en Maldonado, tuvimos algún derrame de combustible, tuvimos dengue, tuvimos leishmaniasis, tuvimos un conjunto de riesgos. Tuvimos olas de calor, olas de frío, tuvimos granizadas, circularon fotos de granizadas con granizos del tamaño de una pelota de ping-pong. En realidad tenemos mucho más de lo que creemos, ¿tá? Y además tenemos una cultura que tapa eso, y es que estamos convencidos desde nuestra educación que en Uruguay nunca pasa nada. Exactamente, eso te iba a decir. Es más, nos formaron en esta idea de que como nuestra geografía, Uruguay es un país suavemente ondulado y por tanto no forma parte de nuestra construcción ciudadana el hecho de gestionar riesgos, de cuidarnos y de incorporar prácticas que sean de cuidado. Así le costó tanto, por ejemplo, a UNACEB transformar la cultura de gestión de riesgo en el tránsito. Así nos cuesta tanto transformar un conjunto de culturas que tienen que ver con la comprensión de que estos temas no son tan importantes y nos damos cuenta cuando efectivamente suceden, ¿no? Los uruguayos creemos todos, además, que vivimos en la casa del tercer chanchito. Que puede venir el lobo, que no le va a pasar nada. Ustedes acaban de largar esta guía, quería que nos hablara, una guía familiar para la reducción de riesgos. Yo me enteré, te voy a decir una cosa, me enteré hace un mes, o sea, como el día siguiente o el siguiente o al otro, del tornado en Dolores, de que si llega a haber un tornado conviene meterse dentro del cuarto de baño. No tenía ni idea. Y la gente de Dolores no creo que supiera. Los familiares de Dino, hasta donde sé, salieron corriendo y se metieron abajo un camión. Porque es lo que se les ocurrió. Vieron que había una cosa horrible y salieron corriendo. Y no se les cayó la casa encima, pero con alguna magulladura quedaron. Primera precisión importante, la guía familiar en realidad fue hecha en 2013 y fue compartida por varios medios en distintas circunstancias y además incluso ya se ha trabajado en escuelas públicas, se ha repartido en distintas partes del país. Cuando la creamos, cuando yo todavía no estaba en la dirección, en realidad se creó para ser enviada a cada familia, para poder imprimirla y mandarla con un recibo de alguna empresa pública para que llegara casa por casa. Ese fue el objeto inicial. Después se nos hizo un poco difícil la impresión de tantos ejemplares y se demoró un poco la estrategia, pero lo que estamos sí ahora es retomándola. Y como la comunicación siempre es de dos partes y uno tiene que saber comunicar, pero a la misma vez del otro lado tiene que haber interés en recibirlo, claro. Lo que ha sucedido en estos días es que hay mucho interés en recibirlo, cosa que de pronto en otros momentos no había. Entonces parece nueva, pero de hecho cuando yo entré en marzo del año pasado, salimos a la prensa y recorrimos la prensa presentando la guía, que ya tenía casi 2 años de ser editada y la estábamos volviendo a presentar y parecía nueva. Claro. Y ahora, otra vez, dada la situación, parece nueva otra vez. Porque lo que nos preocupa a nosotros, a todos los vecinos, es que no sabemos no sabemos ni siquiera, porque lo hemos visto, cómo actuar frente a un cable caído. Uh-huh. Y lo que nos preocupa a nosotros como vecinos, y que lo hemos estado charlando a raíz de este último mes, de lo que sucedió de Dolores en adelante, y cuando digo lo de Dolores es porque las inundaciones es como que estamos más acostumbrados y no estábamos acostumbrados a un fenómeno como el de Dolores, que tomó por sorpresa la característica. Y se creó, no solamente no se está preparado ni para un cable, sino que tampoco se está preparado, y que en la guía lo dice y lo habíamos visto porque lo habíamos charlado los compañeros antes, cómo actuar y cómo canalizar eso que nos viene de golpe a nosotros cuando nos enteramos.
O sea, nos enteramos y salimos corriendo a llevar ropa y salimos corriendo a llevar colchones. Y nosotros con un grupo de gente que trabajamos poniendo las manos, no, para los niños, ositos de peluche, casitas y autitos para que el niño vaya armándose su mundo. Vamos a ver qué hace y no nos amontonemos todos, cuando nos llamen vamos, pero no vamos a tapar la ruta. De hecho, los que hemos hecho voluntariado de una forma u otra, fuimos cuando nos llamaron, tuvimos 3 días y se cambió para otro voluntariado. Pero nos lleva el no saber o el no tener la idea que acá pueden pasar cosas grandes. Desde el hecho que se cae un cable al piso y la gente se para en la misma zanja donde está el agua del cable, que no tiene idea de eso, hasta no saber cómo actuar y lamentablemente ese voluntarismo, que es algo que sí me preocupó muchísimo en lo personal y a otro grupo de amigos, que evitar el aprovechamiento de ese voluntarismo, como se da por lamentablemente algunos sectores que aprovechan ese voluntarismo, y el no desperdiciar la voluntad que tenemos, digo. Entonces habría que quedar, toda la parte de previsión que nosotros como vecinos, si bien no la tenemos clara porque no tenemos la conciencia clara, y en el momento de actuar actuamos mal, porque salimos todos corriendo con un montón de ropa bajo los brazos sin reflexionar, sin tener claro qué hacer ni nada de ello. En realidad estás hablando de 2 o 3 cosas que son bien importantes. Por un lado, respecto a la cultura de riesgo. Y efectivamente, nosotros tenemos todos que formarnos más en prevención. Cuando salimos en un contexto en el que hay, por ejemplo, una tormenta eléctrica, en nuestra casa tendemos a desenchufar el televisor porque nos contó alguna vez alguien que en realidad se podía quemar. Y bueno, ese tipo de medidas, pequeñas medidas, en realidad son determinantes para mitigar determinados riesgos. Entonces, la guía lo que propone justamente es, y se hizo un acrónimo, MATE, por momento de análisis temprano del entorno. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer todos es analizar con tranquilidad cuál es el entorno en el que estamos y conocer, tomar las previsiones antes de que las cosas sucedan. Entonces, es muy importante. A veces, como padre, yo no le presento a mi hijo dónde está la válvula del gas, porque tengo miedo de que algún día la abra. Pero capaz que en un momento el que sepa dónde está la válvula del gas es importante para que la apague. Entonces, así hay un conjunto de medidas que podríamos tomar en nuestras casas que tienen que ver con gestionar más adecuadamente los riesgos. Y entonces la guía está armada sobre la base de un conjunto de amenazas, y entonces plantea criterios de actuación ante cualquier emergencia, pero además después establece recomendaciones para distinto tipo de circunstancias. Plantea cuáles... Estaba mirando justamente para decirle a nuestros oyentes la importancia de esta guía. Yo confieso, es la primera vez que la veo y realmente es absolutamente ilustrativa, fácil, de fácil llegada y de fácil comprensión, pero a su vez atiende a todos los riesgos. No estamos hablando acá solamente de qué hay que hacer con un tornado, con una inundación. Estamos hablando desde un incendio, un apagón, una ola de frío, una ola de calor, obviamente por tormentas, las lluvias, vientos fuertes, o las inundaciones también, claro, pero con riesgos que tienen que ver con eso de todos los días. Un poco lo que tú decías, no estamos preparados los uruguayos porque tenemos esa leyenda urbana situaciones de que a multitudes, nosotros no nos pasa nada, porque no tenemos volcanes, no tenemos tsunami, no tenemos grandes catástrofes, pero sí tenemos una cantidad de situaciones de emergencias, porque son de emergencia y son de riesgo, que no las tenemos asumidas. Entonces pasa, por un lado, por esto que ustedes muy bien explican en esta guía familiar, que espero que en este relanzamiento que se da en base a lo que pasó hace un mes en Dolores, pueda realmente ahora llegar o ser de interés
para los ciudadanos en general tener acceso a ella, y no es tan difícil tener acceso a ella. Tienen acceso a ella en sinae.gov.uy. Quería Allí la pueden descargar, de hecho ahora está en la portada, o sea que a veces estaba un poco más oculta, ahora está puesta en la portada y en realidad la pueden descargar, está disponible para que cada uno de los niños la tenga su ceibalita, para que cada uno la tenga en la computadora de su casa. Pero efectivamente vamos a tratar, además de seguir trabajando sobre la base del papel, porque somos conscientes de que hay que trabajar con los distintos medios de llegada, y además estamos elaborando, que ya estábamos elaborando antes de que sucedieran estas cosas, estamos elaborando algunos productos audiovisuales sobre cada uno de los riesgos, y entonces con recomendaciones específicas para cada uno de los riesgos. Entonces les vamos a facilitar, ya tenemos 2 de esos productos, se los paso para que ustedes los puedan circular por Facebook, y entonces y la idea es seguir en esta línea, ¿no? de poder incrementar los caminos de comunicacionales de llegada con esta perspectiva de riesgo. Y me decías sobre 2 cosas más. Por un lado, sobre la participación del voluntariado. Para nosotros, promover la participación de la ciudadanía es muy importante. De hecho, estamos participando dentro del programa de voluntariado social que promovió el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección de Políticas Sociales, y por el cual estamos desarrollando una experiencia, al menos en 6 departamentos, de recepción de voluntarios para trabajo en el Sistema Nacional de Emergencia, y el trabajo lo estamos orientando más que nada a tareas preventivas, ¿ah? O sea, las tareas durante todo el año, a trabajar para prevenir el dengue. O sea, lo que nos sucede es, estamos en un país que durante 19 años tuvo el mosquito Aedes aegypti y laburó tan bien el compromiso colectivo que efectivamente logramos que durante 19 años no llegase el dengue. Llegó el dengue en este marzo, y en realidad ahora se hace muy necesario reforzar nuestros cuidados, porque cuando el próximo ciclo epidemiológico, que quiere decir cuando empiece el calorcito después de septiembre, va a haber que estar muy preparados. Entonces tenemos que trabajar durante este año para transmitirle a la gente que hay que estar atento a reducir el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos evitando que el mosquito crezca, y para eso tenemos que trabajar para evitar aquellos lugares donde hay cacharros, evitar pequeñas concentraciones de agua, pero además es un mosquito particularmente digamos límpido, porque le gustan las aguas limpias, le gusta estar cerca de los seres humanos, no viaja muy lejos. Perio hogareño. Exactamente. No está en el campo metido entre los pastizales. Ahí está el culex, que es el otro, el que cuando salimos a cortar el pasto vuela. Pero el Aedes aegypti está muy cerca de las personas, está en el tanque de agua donde cae el agua del aire acondicionado, está en el plato que tiene la planta, está incluso en el vaso, en el vaso de los cepillos de dientes que tiene un fondito de agua. O sea, esas jaboneras que acumulan agua. Exactamente. En mi casa aparecieron los floreros, flotando, subiendo y bajando, no sé por qué hacen eso, pero en realidad primero se alojan en el borde rígido afuera del agua, y ahí ponen los huevos, y después entran al agua, y ahí se desarrolla la larva, y luego el mosquito, digamos. Entonces la mosquita, que además es la que te pica, en realidad tiene que estar cerca de los seres humanos, porque utiliza esa sangre para alimentar a sus crías. Entonces el proceso de trabajo es de fuerte cotidianidad, está metida en nuestras casas, así que pequeños cambios en nuestras prácticas pueden llegar a ser determinantes para mitigar un riesgo. Vos sabés que es fundamental eso que acabas de decir, porque todos estos pequeños elementos o sea, que los podés hacer fácilmente en tu casa, digo, las jaboneras, el vaso de los cepillos de dientes, no solamente las plantas, que es con lo que más se ha dado publicidad, ¿no? Que dé vuelta, que no se acumule el agua. Todo eso es muy importante que se empiece desde ya, sobre todo con los niños, que es a los que más les llega
este tipo de advertencias y la transmiten a los adultos que a veces dentro de todas sus ocupaciones están más distraídos con estos pequeños detalles. Tú decías que él habló de cultura de riesgo, de voluntariado y de un tercer tema. Y el tercer tema era de donaciones. Las donaciones son una gran virtud en cuanto dan cuenta de la solidaridad de los uruguayos y hay que reconocer y agradecer. También hay que ayudar a orientar esa solidaridad, porque después de la inundación viene la inundación de donaciones. Sí. Y la inundación de donaciones es una virtud y es un problema. Porque primero que nada, porque si no se dona lo que se necesita, lo que me estás dando es un problema, no un aporte. Porque si se dona muchísimo más de lo que se necesita, después tengo un problema para gestionarlo. Pero mucho más allá, tengo un problema adicional y es que afecto a un mercado laboral, porque si yo inundo una ciudad de ropa, aquel que vendía ropa no tiene a quién venderle porque ya todo el mundo tiene ropa. Entonces, hay un conjunto de cuidados que hay que tener en cómo se administran las donaciones. Y por esa razón cada uno de los comités departamentales son los que hacen el llamado para aceptar donaciones y de qué tipo. Y no deben hacerse donaciones si no ha habido un llamado concreto de donaciones. Y por esa razón, desde la Dirección Nacional, lo que nosotros hacemos es todas las donaciones en pequeñas donaciones o donaciones en alimentos, ropa, estas son aquellas que solicitan los departamentos y por los medios que establecen los departamentos. Las grandes donaciones, nosotros ayudamos a asistir en la gestión de dichas donaciones para que lleguen y que se puedan repartir, porque muchas veces un gran donante dona mucho y ese mucho se tiene que distribuir entre varios departamentos. Entonces, quien tiene esa capacidad es la Dirección Nacional y no los comités departamentales. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo para trabajar en ese sentido. Y si yo quiero asistir donando, bueno, me comunico en mi departamento a mi comité departamental. Porque desde ese lugar, si no está pasando nada en mi departamento y quiero que vaya otro, mi comité departamental va a saber cuál es el mecanismo. Si no tengo contacto directo con mi comité departamental, puedo consultar a la Dirección Nacional porque la información está disponible. Y la primera manera de saberlo es la web institucional y ese tipo de mecanismo de información clarifica cuáles son los mecanismos en cada caso. Y si no se establecen es porque no lo hay todavía. Claro. Y generalmente las donaciones en las primeras horas, digamos que más que nada la donación es en apoyos voluntarios, camiones, ese tipo de cosas. Y eso en general los departamentos ya lo tienen bastante organizado entre digamos, quienes pueden apoyar en esas cosas en la propia localidad. Primero se asientan sobre las capacidades del gobierno nacional y departamental, pero si la respuesta va a implicar más capacidades, ya tienen previstos quiénes podrían facilitarles qué cosas, en qué momento. Es cierto, situaciones como la de Dolores, en realidad la situación era mucho más grande que aquello para lo que estaba preparado el comité departamental en ese momento y por tanto todos los apoyos eran importantes. Pero llegó un momento en que hubo que decir, basta, no manden más voluntarios, basta, no manden más maquinaria, porque además las máquinas no podían trabajar en la ciudad porque había demasiadas máquinas para cumplir la tarea. Y entonces se trancaban entre las máquinas. Hubo un momento en el que había demasiadas personas. Entonces, la solidaridad es muy buena, es muy necesaria y además, casualmente esto sucedió en un fin de semana largo, con la gente en sus casas y con el impacto de que en todo el país estaba lloviendo. Y entonces todos estábamos viendo por la tele lo que estaba pasando, todos estábamos sensibilizados con lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era tremendo. Fue tremendo en Dolores, fue tremendo en el impacto en Colonia y en San José. Nueva Palmira, donde estamos saliendo al aire, quedó aislada. No había Colonia tuvo la inundación más grande de su historia. Sí. Y lo mismo que San José. Y hubo horas muy complicadas, porque no se olviden que en realidad Colonia, por ejemplo,
muchas veces, al igual que los departamentos que están sobre el Río de la Plata, sufren un tipo de inundación peculiar que es por la sudestada. Cuando viene una sudestada, empuja el Río de la Plata hacia el continente y evita que desagüe adecuadamente los ríos, y entonces los ríos y arroyos crecen e inundan hacia sus costados. Pero efectivamente, no, digamos, por cómo son los cauces de los arroyos y los ríos, no tienen habitualmente inundaciones tan destructivas, pero lo que pasa es que llovió tanto sobre el país y a la misma vez estaban todos los arroyos muy cargados. Aunque no hubo una sudestada, se generó un tapón en todos los arroyos y entonces todos los arroyos crecían al mismo tiempo, y entonces la virulencia de la velocidad del agua era muy importante. Entonces generó efectos destructivos que no estaban esperados, particularmente en la zona de Canelones, San José, Colonia y Soriano en una parte, digamos. Queríamos preguntarte, porque se nos está acabando ya el tiempo para la entrevista, porque tenemos otros temas para tratar, pero sí centralizar un poco lo que es digamos, como cierto desconcierto que puede haber por algunas versiones de prensa o televisivas. ¿Qué está pasando hoy en Dolores? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se proyectó y se está cumpliendo, y qué perspectivas tenemos? Para dejar bien clarito a un mes. Mañana que cumple. Sí. Mañana hace un mes del tornado. Efectivamente, las fases que se vivieron fueron primero la atención a la emergencia y la rehabilitación de la ciudad. Eso supuso que entre el viernes 15 de abril y el jueves inmediatamente posterior se trabajó fuertemente en mitigar los riesgos que las personas corrían después del tornado. Es decir, porque había casas que tenían las chapas colgando, porque había escombros, porque había paredes a medio caer, y entonces había que atender rápidamente esa situación. Y entonces aquellas personas que había que atender en términos de salud, a esas personas que había que atender en términos de alojamiento, a la seguridad que había que atender en la ciudad, la rehabilitación de la ciudad, retiro de cables, de chapas, eso se hizo en la primera semana. Al mismo tiempo se hizo una evaluación de análisis de daños, y entonces durante esa semana se identificó con claridad qué era lo que se había afectado, ¿no? Durante la siguiente semana se terminó de construir la estrategia y se presentó públicamente, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en el Sistema Público de Vivienda, un mecanismo de reconstrucción donde el Gobierno Nacional junto con el Gobierno Departamental están trabajando en función de con un criterio de semáforo, ¿tá? Hay viviendas que se consideran verde y lo que se hace es brindarles materiales, ¿tá? En función de las necesidades de cada vivienda, y en los casos que no haya capacidad autoconstructiva, brindarles materiales y además apoyo constructivo para la reparación. Después las viviendas amarillas, lo mismo, pero con más cantidad de materiales, es decir, más esfuerzo de recuperación. Y luego las viviendas rojas, que son aquellas que han tenido destrucciones totales. Y entonces, para esa hay distintos mecanismos, algunos mecanismos financieros, pero particularmente, ustedes saben que en Dolores hay dos barrios que se vieron particularmente afectados, que son los barrios de Cadol y Alto de Dolores, que son además los barrios más vulnerables. Yo les decía, amenaza cruzado con vulnerabilidad es lo que define el riesgo. Entonces, los más afectados y los que más riesgos tenían eran los más vulnerables. Y entonces, en esos dos barrios se ha desarrollado un sistema especial con la instalación de MEVIR directamente en cada uno de los lugares. Entonces, lo confirmó la ministra de Vivienda la semana pasada, en realidad se va a estar realizando las casas sin solicitarle a los vecinos una reposición financiera de esa construcción. Entonces, si la reparación es una reparación parcial, media o total, la va a asumir el Gobierno Nacional a través de los fondos comprometidos por el presidente, porque quiero que todos tengan presente que el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental están en acuerdo completo sobre la importancia de reconstruir Dolores. Y entonces el compromiso que todos tenemos es aquel que nos
ha impreso el presidente de la República cuando dijo reconstruiremos Dolores. Ya se asignaron los montos necesarios para la recuperación en todas las áreas, en lo eléctrico, en el agua, en la caminería, en las viviendas, en las capacidades productivas de los pequeños productores, en las capacidades productivas de los grandes productores. En todas las áreas se va a estar trabajando, y efectivamente en eso está trabajando el gobierno nacional y el gobierno departamental. O sea, si lo que decía, para redondear, lo que decía un amigo de Durazno con los que estábamos hablando, dice, nos dijeron los de la emergencia que está lloviendo en la sierra y se va a crecer el río, así que dentro de 2 o 3 días vamos a tener una inundación. ¿Cuándo dijeron eso? Ellos lo dijeron, este año lo dijeron, dice, nos dijeron los de la emergencia, está lloviendo mucho, va a crecer el río, y hubo un proceso previo de avisarle a la gente que el río venía creciendo. Eso es la política de prevención de lo que estuvimos hablando. Sobre eso se está trabajando. Sin dudas. Ahí además tenemos la suerte de que en Durazno, ya con el aporte del Instituto de Mecánicas y Fluidos de la Universidad de la República, se elaboró un sistema de alertas tempranas modelizando los ríos para evaluar cómo funcionan los ríos. Se han dispuesto en conjunto entre el INUMET, DINAGUA y el SINAE los mecanismos para tener instalados telemétricas que miden las alturas del río, estaciones que miden las condiciones meteorológicas, y junto con UTE y con CTM y demás estamos avanzando en el desarrollo de un sistema de alertas tempranas hidrometeorológicas en todo el país. Se ha desarrollado el piloto en Durazno, funciona y funciona muy bien, permite que estemos avisando hasta con 72 horas antes que va a venir una inundación, y entonces, por ejemplo, en este caso, Durazno fue el departamento que tuvo más personas desplazadas por la inundación, por encima de las 4.000 personas, pero no necesitaron ni una colaboración desde fuera del departamento, porque Durazno nos decía, tranquilos, acá lo tenemos bien resuelto, y hacía una semana antes ya habían instalado las carpas, habían instalado los espacios. Eso lo habíamos mencionado en el programa, cuando este amigo de Durazno lo dijo, lo habíamos mencionado. Esta semana se está firmando un acuerdo Artigas-Cuaraí para instalar un sistema de alertas tempranas en Artigas. Se va a hacer lo mismo en 33, en Río Branco, en Santa Lucía. Ustedes saben que en Parasalto, Paysandú, Río Negro, la represa de Salto Grande funciona como un sistema de mitigación del riesgo de inundación, porque de hecho la represa además tiene un enorme trabajo de gestión de aguas de arriba, conoce las aguas que vienen, pero a la misma vez controla las aguas que eroga, y entonces nos va laminando la inundación y va evitando que la inundación sea mayor de lo que podría llegar a ser. La verdad, Fernando, que nos has esclarecido muchísimo en lo que es el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, cómo trabaja, con la profundidad y eficiencia que trabaja. Así que, desgraciadamente, por acá vamos a tener que cerrar, pero te agradecemos muchísimo en tu persona lo que se está haciendo por todos los ciudadanos de este país en estas emergencias que tenemos, y muchas de todo tipo en este país, que se supone no tiene grandes trastornos. Y un concepto que es lo que no se ve, que son los gobiernos de izquierda que trabajan en la prevención, en la ciudadanía, y que por ahí pueden tirarse un montón de cosas que se digan, pero todo ese trabajo callado con la gente, desde la gente, y buscando beneficiar a la gente, es la esencia de los gobiernos de izquierda, que muchas veces por ahí no se ven, pero ese trabajo callado es el que nosotros tenemos que destacar como izquierda, como gente realmente con la gente y para la gente. Así que muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y queda la guía acuérdense, guía familiar, www.sinae.gov.uy. Son 30 paginitas del tamaño de una mano, con muchos dibujitos. Súper útiles para tenerlo presente. Les dejo el saludo del prosecretario de la Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo, que sabiendo que íbamos a estar aquí, me pidió que les extendiese su saludo. Muchísimas gracias. Un saludo para él. Y saben que esta audición está siempre abierta y a disposición de todo lo que quieran comentar o comunicar a la ciudadanía de todo el país. Así que gracias, Fernando. Estuvimos con Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencias. Nos vamos a una pausa porque tenemos mucho que hablar. Brasil, nos duele Brasil. Termal Daimán, de Cauteantel,
los espera para disfrutar sus mejores vacaciones. Con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños van de mano en mano, banderas al viento. Fernando Traversa, así que un abrazo muy grande y muy esclarecedor. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa Pensando con Banderas del IBER, con temas que en esta semana nos han dolido, nos han tocado, ¿no? Sí, ¿qué pasó en la semana? Los hechos más relevantes, desgraciadamente, pasaron en los países vecinos, ¿no? Luego de idas y venidas, en la madrugada del jueves, por 55 votos a 22, el Senado de Brasil decidió iniciar juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que fue inmediatamente separada del cargo por un plazo de hasta 6 meses. Asumió en forma interina su suplente, Michel Temer, quien formó un gabinete opositor, ¿no? De todo el arco opositor. No lo integra ninguna mujer ni ningún afrodescendiente. Raro. Weiterluta es el tema de los partidarios de las transformaciones iniciadas por el Partido de los Trabajadores. Van a tener lucha. La presidenta hizo un discurso muy firme y digno en el que afirmó que el golpe contra la democracia es para revertir las conquistas para los sectores más desfavorecidos. También recordó que no se la enjuicia por ningún delito, sino porque se buscó una excusa en anotaciones contables discutibles. La votación, con sus cambios de bando masivos, mostró que el sistema político brasileño, con su miríada de partiditos, no está siendo capaz de conducir el país. Dilma fue votada porque propuso una reforma política, pero esta fue rechazada por el Parlamento. Pero sin dudas la situación económica también influyó, ¿no?, en este desenlace. La inflación llegó a 2 dígitos, el déficit fiscal es del 10% del PBI, la economía no creció, sino que se achicó, 4% el año pasado, y va para otros 4% en este año. Uruguay no disparará la cláusula democrática del Mercosur. Ayer la mesa política del Frente Amplio emitió una declaración que dice: utilizar sin fundamento jurídico el mecanismo de juicio político o impeachment, instrumento jurídico previsto en muchas constituciones, respeta las formas pero no el contenido de la disposición constitucional, por lo cual violenta la voluntad ciudadana y la propia norma constitucional y no permite hablar de golpe de Estado parlamentario, dado que se somete a juicio político una presidencia sobre la cual no pesa ninguna acusación por actos de corrupción ni ningún crimen de responsabilidad. Reiteramos que la mayoría de los parlamentarios que llevan adelante esta destitución están acusados de corrupción ante la justicia, siendo parte de un sistema político históricamente corrupto. Y sigue la declaración de la mesa del Frente Amplio diciendo que el objetivo de la derecha brasilera, de su élite económica, con el apoyo de los grandes medios de comunicación y sectores del Poder Judicial, es separar a la presidenta Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores, PT, del gobierno para retomar el control político y económico de Brasil. Objetivo que no pudieron alcanzar a través del respaldo popular expresado en las urnas y que intentan concretar con la destitución definitiva de Dilma Rousseff. Quienes por este procedimiento acceden al gobierno de Brasil, agrega la declaración, son los que siempre hicieron recaer la crisis sobre los trabajadores y los sectores históricamente postergados de Brasil, quienes el gobierno del PT atendió con particular preocupación. Está en riesgo la continuación de múltiples planes sociales dirigidos hacia los más desamparados, hacia la población más carenciada del país. 40 millones, agrego, salieron de la pobreza en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. 40 millones de personas. Sigue la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. Este objetivo es respaldado por los grandes centros de decisión a nivel mundial, que en una situación de crisis global pretenden controlar las decisiones políticas y económicas en distintas regiones del mundo, entre ellas las de nuestro continente. Un gobierno como el instalado en Brasil
solo profundizará la inestabilidad política y económica a nivel regional, con consecuencias que repercutirán en la región y en nuestro país. Ante ello, una vez más denunciamos la situación que vive el hermano país vecino y manifestamos la solidaridad con la presidenta Dilma Rousseff, con el Partido de los Trabajadores y con todo el pueblo brasileño. Así culmina la declaración emitida ayer por la mesa política del Frente Amplio. Bueno, mientras tanto, en Argentina, el juez federal Claudio Bonadío procesó ayer a la expresidenta Cristina Fernández junto con su ministro de Economía Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central Alejandro Banoli. En este caso también, entre tanta denuncia de corrupción, el procesamiento de la exmandataria es por un caso administrativo. El Banco Central en este caso vendió dólares, algo que hacen en general los bancos centrales para regular la cantidad de moneda en plaza. Muchas veces lo hacen a pérdida, como en el caso que se está enjuiciando, ahora por administración infiel en perjuicio del Estado. La defensa recordó que el Banco Central es autónomo, pero el juez aceptó el supuesto de que no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que procesó a personas ajenas al banco, es decir, la presidenta y el ministro. Esta semana muy turbulenta, el Mercosur entregó a la Comunidad Europea una contraoferta para la concreción de un acuerdo comercial. Y en el país, el presidente Tabaré Vázquez mantuvo una nueva reunión con delegados de la oposición por temas de seguridad. En esa misma reunión se acordó el envío de 3 proyectos de ley al Parlamento mientras se siguen analizando otros temas. Los proyectos refieren a la instrumentación de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Se acuerdan que hay que crear nuevos juzgados, fiscalías, porque al haber juicio oral los jueces no pueden, es decir, se demora mucho rato en cada caso? La segunda es la limitación de libertades anticipadas para quienes cometieron determinados delitos, y la tercera, la creación de un proceso penal abreviado para casos menores. El lunes en el Consejo de Ministros se resolvió además que el gobierno empezará a analizar grandes líneas de la rendición de cuentas. Hoy sábado. Hoy. La Intendencia de Montevideo vivió una semana agitada. El pasado domingo se realizó una jornada especial para vaciar los contenedores y barrer sus inmediaciones. Se levantaron 1.412 toneladas de basura. De inmediato la Intendencia constató que había contenedores vacíos con basuras tiradas afuera. Y también se detectaron casi 200 comercios que tiran sus desechos en los contenedores, violando así la normativa. Luego se conoció que la Intendencia redujo su déficit anual en 800 millones de pesos en su primer año. La gestión sigue siendo deficitaria, pero por 147 millones de pesos, un 1% del presupuesto. Ese es un déficit mucho más manejable, pero piensan seguirlo bajando. La fórmula fue mejorar la recaudación, recortar gastos, incluyendo horas extras. Pero ya hay destino para el dinero ahorrado. La patronal de taxis demanda a la Intendencia por $300 millones por su ineficacia en el control de los taxis clandestinos de Uber. Otras noticias. Se conoció la base completa de los papeles de Panamá, que puede consultarse en Internet. Aparecieron otros nombres de uruguayos relacionados con las empresas offshore, entre ellos uno de los hijos de Tabaré Vázquez, que dijo a Búsqueda que abrió 2 empresas para negocios en el exterior que finalmente no se concretaron. Argentina firmó el compromiso de comprar el eventual excedente de la planta regasificadora, cuyo flujo excede en mucho el consumo de nuestro país. O sea, la podemos hacer si Argentina compraba. Exacto. Lo que nosotros no vamos a precisar porque si no hace demasiado gas. Obras en el Hospital Pasteur parecieron afectar al edificio histórico, lo que motivó el cierre de la emergencia para su remodelación. Ante la aproximación del invierno, el MIDES informó que tiene 1.791 cupos para acoger personas en situación de calle. El Ministerio de Trabajo recordó que las empresas de colocaciones no pueden cobrarle comisión a los trabajadores. Importante, repito, las empresas de colocación de personal no pueden cobrar comisión al trabajador que es ocupado por intermedio de ellas. Se dispuso que las ventas con tarjeta de débito, la de cobrar el sueldo, no tendrán un monto mínimo. Usted puede comprar un caramelo con ellas. Se realizó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales en los que participarán los alumnos de primaria, secundaria y de UTU. Muy interesante. Tenemos en esta semana además
la Marcha del Silencio. Este es un momento donde nosotros queremos transmitirle a toda nuestra audiencia que este año esta Marcha del Silencio se va convocada como todos los años el viernes 20 de mayo a partir de las 19 horas, saliendo como siempre en Montevideo de la intersección de Rivera y Jackson. Tiene el sentido que ha tenido siempre en estos 21 años de marcha, ¿no? Pero también con todos los hechos ocurridos en los últimos tiempos, en cuanto a lo que pasó en la Facultad de Humanidades, en donde trabaja el equipo de investigación y de recuperación de los restos. Ha marcado un hito, un antes y un después, que motivó a que todas las organizaciones sociales en torno a este tema se movilizaran, pero también forma parte de lo que estamos llamando a tomar conciencia y a participar para que en este país no haya más impunidad. Sí, Familiares de Desaparecidos está en una campaña para que todo el que sepa algo lo comunique a través de iglesias, sinagogas y otros lugares que ya pidieron, de lo cual ya hablamos. Este año la marcha tiene un pequeño récord. Se va a hacer marchas parecidas, 21 marchas en 18 departamentos. Exacto. 33, Minas, Piriápolis, Rocha, Río Branco, Flores, Rodó, Maldonado, Tacuarembó, Rivera, Mercedes, Paysandú, San José, Salto y Juan Lacase. Y también en Carmelo, donde nos están mandando en este momento que el viernes 20 a las 19:30 horas, en Carmelo se sale desde el puente hasta el busto de Aldo Chiquito Perrini, ubicado en Plaza Independencia. Gracias, Cristina, por este mensaje. Es decir, en todo el país, este viernes 20 estaremos presentes en esta 21 convocatoria Marcha del Silencio, para que no haya más impunidad y que podamos seguir en democracia trabajando con todos los uruguayos en búsqueda de la verdad y la justicia. Terminado este tema, queremos redondear el programa con una puesta a punto de lo que dijo, ¿no? Fernando Traversa, director del SINAE, al que le hicimos una larga entrevista muy, muy esclarecedora y a su vez de alerta, ¿no? De que todos estemos un poquito alertas a que en este país sí ocurren emergencias y podemos hacer cosas muy, muy pequeñas para ayudar en ello, ¿no? Lo primero, que existe una guía para las emergencias, sinae.gov.uy, todo el que la quiera ver la puede bichar ahí. Lo segundo, que se trabaja en la prevención. Explicamos el caso de Durazno. Cuando estaba lloviendo en las nacientes, se empezó a armar todo el campamento para la posible inundación. El SINAE trabaja los 365 días en la prevención. Y lo tercero, también importante, que la canalización de las donaciones tiene que ser exclusivamente lo que se precisa y que se debe consultar, que están abiertas las 24 horas los teléfonos, a los comités departamentales de emergencia, se buscan en la página. Son las tres cosas más importantes. A los comités nacionales departamentales de emergencia, o si no, consultar lo que siempre decimos, la página oficial www.sinae.gov.uy. Pueden acceder y ahí tienen absolutamente todo, inclusive la guía familiar. Es importante leerlo, o sea, saber qué hacer antes de que pasen las cosas. Bueno, y nos despedimos ya recordando que Banderas del Liber sigue en su discusión interna para hacer una propuesta sobre la organización del Frente Amplio, que nosotros la vamos a hacer conocer a la brevedad, en la medida que estemos todos y que hayamos consultado a toda la gente de Bandera. A toda la gente de Banderas del país, saben que pueden comunicarse con nosotros por el 099-174-132 o 099-25-27-26 y por nuestra página de Facebook, Banderas del Liber, le dan un me gusta y tienen ahí todo nuestro material. Y un saludo para vos, Charo, como madre y llevándolo a todas las madres. Mañana un clásico en paz, como se vivió en paz Nacional y Boca.
Bueno, feliz Día de la Madre a todas mis colegas madres, Miren. y nos vemos por este mismo canal el próximo sábado, 10:30. Los esperamos para pensar con banderas del Iber. Hasta el sábado. Pensando con banderas del Iber, una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. La audición Frente Amplista con Julio García y Charo Laetano.